Primera epístola del apóstol Pedro, en capítulo 2. Vamos a continuar con esta sección. Comienza del versículo 11, ya hemos mirado el versículo 11 hasta el versículo, ¿qué miramos? 17. Y hoy vamos a comenzar en el versículo 18 y vamos a leer la sección completa hasta el 25, aunque por obvias razones no lo vamos a tratar toda la sección, pero quiero leer el pasaje completo para tenernos una idea. Primera de Pedro, ¿lo tienen todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, y si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecamos y sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Pero vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. Quiero comenzar en esta mañana quizás con una introducción un poco larga, pero que nos permitirá entender lo que el apóstol Pedro, viene diciendo y lo que nos va a decir en los próximos versículos. Como cristianos entendemos que que este mundo en el que vivimos es un campo de batalla. El mundo es un escenario de una batalla espiritual. Esta batalla comenzó desde Génesis capítulo 3, hablando en términos humanos, donde empezó ese conflicto entre Satanás y la simiente de la mujer. Hay una batalla espiritual desde ese momento, una batalla intensa hasta nuestros días y hasta que Jesucristo venga por segunda vez. El apóstol Pablo nos dice que tenemos una lucha y que no es una lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus, demonios caídos, ángeles caídos, que él llama principados y potestades. Así que el conflicto entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, es evidente. Ahora, esto no significa que ahora los creyentes andamos como los cazafantasmas correteando demonios. No, la Biblia no nos llama a andar correteando demonios. La Biblia es clara en Santiago. La Biblia es clara en Santiago y dice: someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasa? Y él huirá de nosotros. Eso enseña la Escritura. Mire el orden. Sométase a Dios, es decir, obedezca a Dios, viva en obediencia,
resista al diablo, es decir, resista las tentaciones que Satanás presenta, y dice la Escritura, él huirá de nosotros. Cuando tú y yo vivimos en obediencia a Dios, a su palabra, cuando tú y yo vivimos en santidad, en lo que Él pide, Él pelea tu batalla. Él pelea nuestra batalla. Es más, Mateo 12, versículo 29, que leímos hace unas 2 semanas, dice que Cristo ató al hombre fuerte. Es decir, ¿a quién? A Satanás. Hermano, tú y yo no somos llamados a andar atando al diablo. Eso lo hizo ¿quién? Cristo. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Y tampoco somos llamados a que te pongo bajo mis pies. O sea, no, eso lo hace Cristo. Dice el Salmo 110, no, hasta que Él ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Eso lo hace Cristo, no lo hace ni usted ni lo hago yo. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, Él identificó esos dos lados, ¿no? Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Y en Juan capítulo 15 nos habla de que hay una batalla que se libra entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Miren lo que dice, vaya conmigo a Juan 15, 18. Escuche lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Miren lo que sigue diciendo el versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría los suyos. Esta es la razón por la cual yo digo, cuando los del mundo te quieren mucho y te aman mucho y les gusta estar contigo, yo siempre pongo un interrogante. Porque la Biblia dice que los del mundo nos aborrecen. Y nos aborrecen porque predicamos unos principios que diferentes. Mira lo que dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Habla del sistema del mundo. Esa es la batalla de los hijos de Dios. Y es la batalla por la cual los hijos de Dios nos defendemos constantemente. No odiamos al mundo o a las personas que no conocen a Dios, no los odiamos, pero ellos sí nos odian, no como personas, sino que nos odian porque estamos asociados al Dios que predicamos, a Cristo, porque somos una amenaza contra el mundo. El cristiano es una amenaza contra el sistema del mundo, por eso el mundo nos rechaza. El pueblo de Satanás resiste al pueblo de Dios. Y Satanás energiza a su pueblo para derrocar o para tratar de derrocar la obra de Dios y estancar al pueblo de Dios. Y ahora póngame atención porque creo que Satanás tiene muchas armas para atacar a la iglesia del Señor. Y lo hace quizás desde la persecución que ha cobrado muchas vidas a lo largo de la historia del cristianismo. Y también lo hace por medio de las amenazas, las burlas, las calumnias y todo lo que usted le quiera meter ahí para allá. Pero una de las armas favoritas de Satanás, ¿sabe cuál es? Una de las armas que Satanás utiliza para debilitar la iglesia, para paralizar el mensaje del evangelio, es encontrar las fallas o los pecados de las personas que dicen pertenecer a Dios y luego exhibirlos ante el mundo. Esa es la arma favorita de Satanás. Y ya nos va llevando a lo que quiero hablar en esta mañana. Otra forma de decirlo es que Satanás es experto en tomar tu pecado o mi pecado. Quería decir equivocaciones, pero bueno, pecados.
de aquellos que decimos conocer a Dios, que nos congregamos en una iglesia cristiana y luego exhibirnos delante del mundo. Usted encuentra muchas veces, los escándalos sexuales dentro de la iglesia cristiana, los escándalos de dinero dentro de las iglesias cristianas, los escándalos de poder dentro de las iglesias cristianas y así sucesivamente, que Satanás saca a la luz. Otro de los, o si eso no fuera suficiente, Satanás es experto también en plantar dentro de la iglesia local personas que dicen ser cristianos. Él implanta pastores que dicen ser cristianos, predicadores que dicen ser cristianos, cantantes que dicen ser cristianos, escritores que dicen ser cristianos, que viven unas vidas totalmente contrarias a la palabra de Dios y los usa para desacreditar el evangelio de Jesucristo. Por eso es que como cristianos Juan nos llama a probar todo espíritu. No todo el que dice que es pastor, no todo el que dice que es cantante cristiano es cantante cristiano, no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Es más, no todo el que está aquí en esta mañana es cristiano. Porque es que vemos gente en la iglesia y todos decimos, es cristiano. ¿Pero por qué? Porque va a una iglesia. Eso no lo hace cristiano. Jesucristo dijo, por sus frutos. Sí, congregarse es parte de ser cristiano. Pero eso no lo es todo. Entonces al mundo le encanta ver los fracasos o los pecados de la iglesia que sean expuestos. ¿Por qué? Porque eso es combustible para la crítica, porque eso les sirve como excusa, ¿para qué? Para no congregarse, y les sirve como excusa para justificar su incredulidad al evangelio. Pero gracias a Dios por la escritura, porque la escritura dice en Juan 3, 18 creo, que el que no cree ya es condenado. Puede usar la excusa que usted quiera, porque todos hemos visto muchas cosas dentro de la iglesia local, pero nuestra fe está en Jesucristo. Ahí donde sacan la excusa para decir, todos los cristianos son hipócritas, todos los cristianos son mentirosos, todos los cristianos son farsantes, todos los cristianos son chismosos, por eso no me congrego, por eso no creo en Dios. Hermanos, sí, nuestra teología es importante tener una sana doctrina. Claro que sí, pero también es importante, van de la mano, tener una sana doctrina, pero también vivir esa doctrina. Jesucristo, lo dijimos hace unas semanas, Jesucristo fue conocido como alguien que tenía autoridad. A lo que querían decir era que lo que enseñaba Jesucristo lo vivía. Y en la iglesia del Calvario necesitamos cada día hombres y mujeres que lo que digan lo vivan. No es tanto conocimiento. ¿De qué nos sirve saber 100 versículos si no vivimos ninguno? Tenemos una fe de los demonios. Hermano, el cristianismo o el testimonio dentro del cristianismo es esencial. Esto es lo que Pedro viene hablando aquí en esta primera carta. Nos llama a vivir unas vidas piadosas en medio de un mundo que nos odia. Volvemos nuevamente. ¿En qué contexto escribió el apóstol Pedro esta carta? ¿Estaban de vacaciones? Estaban en persecución. El mundo los odiaba y Pedro les llama a decirles, hermanos, vivan piadosamente en un mundo que te odia. Y lo ha venido tocando en toda la carta. Mire, capítulo 1, versículo 14, voy rápido allí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mira, eras unos ignorantes y vivías en tus deseos. Ya no lo hagas. Ahora como hijos obedientes. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, calumnias. Ya hablamos de esto, no necesitamos entrar nuevamente en ello.
Versículo 9 del capítulo 2. Mas vosotros, ¿qué somos nosotros? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, y este no es un versículo para levantarle el ánimo a la gente, porque le quiere levantar el ánimo a la gente. Hermano, recuerde que usted, no. Esto es un versículo para recordar de tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Y por lo tanto, lo que eres en Cristo, vive como lo que eres. No es para levantarte el ánimo. Estoy motivado, desmotivado. Hermano, usted nació en santa. No. Es tu identidad. ¿Quién eres en Cristo? Estabas muerto en delitos y pecados. Eras un esclavo. Ahora eres un pueblo adquirido. Dios pagó por ti. Le perteneces a Él. Ay, soy hijo del rey, y dice real sacerdocio. Amén. Vive como hijo del rey. Y no está hablando de llenarte de dinero como nos lo quieren hacer creer por algunos lados. Versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los quienes gentiles. Los gentiles serán que los paganos. Hoy nos dice, os ruego, iglesia del Calvario, como extranjeros y peregrinos, mantén una buena conducta en dotan entre los impíos. ¿Para qué, pastor? Dice el texto, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sigue diciendo, den la gloria a Dios. Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mejor me espero a que llegue ahí. Versículo 13. Sí, va a tratar de practicar la paciencia. Versículo 13 del capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Capítulo 4, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, lo que el mundo nos dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículos 12 y 13 del mismo capítulo. Amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Hermano, ¿lo ve? Una y otra vez. Y esos versículos los estudiaremos más adelante cuando vayamos llegando a esa parte. Una y otra vez el apóstol Pedro toca el mismo tema. Vives en un ambiente de persecución, eres extranjero, eres peregrino, pero dice, no te dejes arrastrar por los deseos del mundo. No te dejes. Vive una vida santa, vive una vida virtuosa, piadosa, recta delante de Dios. ¿Sí ve, mi hermano? ¿Cómo le tapamos la boca a la gente? Dice Pedro, viviendo en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo le tapamos la boca? Siendo obedientes y viviendo una vida que esté alineada con lo que predicamos y enseñamos. Es la única forma. No es gritando, no es poniendo versículos ni frases extrañas que ponemos en las redes sociales. Y unas frases extrañas que ponen los cristianos en las redes sociales que yo digo que son justificaciones. Son justificaciones. Más, es que me voy a aguantar también hasta que lleguemos a otra parte de las persecuciones para hablar de eso. Pero usamos justificaciones en las redes sociales para todo. Entonces, hasta este punto, ¿qué ha dicho el apóstol Pedro?
Desde el versículo 11, ¿no? Partiendo del versículo 11. Que somos extranjeros, ciudadanos celestiales y que vivimos en un mundo natural o pecaminoso, un mundo caído. Segundo, que como ciudadanos celestiales, eso no nos libra de nuestra responsabilidad de someternos a las autoridades que se nos han puesto. Sean buenas o sean malas, somos llamados a honrar y respetar esas autoridades. Y en tercer lugar, el apóstol Pedro quiere tocar que para callar las críticas debemos vivir como unos criados o siervos ejemplares. Yo lo pongo así de esa manera. Es más, le puse el título del sermón, la sumisión en el lugar de trabajo. Entonces, la idea es clara del apóstol. Nuestra conducta en el trabajo puede ser una puerta abierta para predicar el evangelio o combustible para desacreditar el cristianismo. Ahora los niños me dirán, pastor, nosotros no trabajamos, nos salvamos. No, señor. Su trabajo, ¿sabe cuál es el trabajo suyo, joven? Estudiar. Su lugar de trabajo es la escuela. Te la pasas 8 horas allá. Bueno, allá es su lugar de trabajo. Entonces, allá su jefe es su maestra. Mira lo que encontramos en este versículo. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No es con algún respeto, es con todo respeto. O sea, la instrucción de Pedro aquí es tan clara que no necesita explicación. Es clara, difícil de aplicar posiblemente sí, pero es clara. Siervos, sométanse a sus amos con respeto, como lo traducen otras versiones. Así que encontramos una vez más otro mandamiento. En el versículo 13 nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. En el versículo 18 ahora dice, a los siervos, sométanse una vez más. El mandamiento de la sumisión. El mandamiento que a las mujeres les cuesta tanto, aquí nos lo declara a todo creyente. Y no solo a los buenos jefes, porque luego empiezan las excusas, pastor. ¿Y qué tal si mi jefe y qué tal y qué tal? No, señor. Dice, lo primero es, nos sometemos en el Señor a toda autoridad. Ahora, en el lugar de trabajo, toda la persona que esté por encima de usted, donde trabajo. Ahora, mira algo interesante. Tú y yo no podemos olvidar el contexto en que Pedro está escribiendo. Pedro dice, son extranjeros, son peregrinos, son ciudadanos de otro reino, ciudadanos del reino celestial, pero estamos aquí en este mundo caído y al pertenecer o estar de paso en este mundo caído, tenemos responsabilidades como ciudadanos de este reino caído. ¿Sí ve la idea? Sí, somos ciudadanos celestiales, pero mientras estemos aquí, tenemos responsabilidades. Y esto nos regresa al versículo 15, mis amados, que es el versículo clave, digamos, de esta sección, porque es la voluntad de Dios, no es del pastor, que le gusta hacernos la vida imposible. No, solamente lo único que hago es decir lo que Dios dice en su palabra o tratar de decir o tratar de explicar en mis limitaciones lo que dice Dios en su palabra. Es la voluntad de Dios que haciendo lo correcto. ¿Qué sería lo correcto en este contexto? Bueno, lo correcto en este contexto sería someterme a las instituciones de gobierno y someterme a mi jefe.
Y haciendo eso, dice el versículo 15, vas a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, o sea, los no salvos. Es que somos llamados a vivir como Dios pide, no como dice la iglesia, porque a veces la iglesia quiere decir lo que la iglesia quiere decir. No, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Y por qué lo silenciamos? Preguntará alguien, pastor. Hermano, porque cuando tú vives una vida alineada con la palabra de Dios, la sociedad no tendrá nada que decir contra ti. Y si tú estás viviendo alineado, todo lo que digan va a ser ¿qué? Mentira, y las mentiras caen por su peso. Dijeron cosas de Jesús, borracho, que comen. ¿Qué fue lo que no dijeron de Jesús? Pero Jesús vivía una vida alineada. Y cuando lo iban a juzgar para encontrarlo culpable, pregunto yo en mi ignorancia, ¿encontraron alguna pie de apoyo para acusarlo? Ni porque pagaron siquiera. Tuvieron que pagar y ni así. Hermano, cuando tú vives una vida alineada a la palabra, se van a tener que callar. Porque no van a encontrar. Entonces, para silenciar la crítica, los que critican la fe, para que el evangelio pueda seguir adelante, tenemos que ver una vida diferente. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Ahorita lo quiere aplicar en el trabajo. Alguien podrá pensar, pastor, eso no se aplica porque ahí dice criados, otras versiones lo traducen como salvos, entonces eso no se aplica a nosotros. Bueno, yo le voy a decir que sí. La palabra criados, que algunas Biblias lo traducen como siervos allí, cuando uno escucha la palabra siervos, en nuestro contexto hoy, uno la escucha diciendo, ahora con ustedes, el siervo del Señor, y se pasa al predicador, amén. Entre pastores se dice, hermano siervo de Dios, consiervo. Entonces cuando pensamos en siervo, pensamos en esas posiciones así, todas llamativas. Hoy todos se quieren llamar siervos. Muy bien, no estoy diciendo que sea mal. Pero en el contexto que Pedro está escribiendo, en un contexto con un trasfondo social dominado por el imperio romano, esta palabra criado o siervos era esclavos. Por eso que cuando María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, está diciendo, he aquí la esclava. Y ellos entendían lo que era. Usted y yo no entendemos lo que es un esclavo. Porque yo no sé, quizás los más antiguos habrán alcanzado a vivir en esa época, pero creo que lo dudo ninguno. Y creo que lo que hemos leído en la historia o las películas que hemos visto por ahí, quizás del negro Yunkakunta, algo así que se llamaba. Algunos de los que han visto esa película, si no la han visto, véala, es buena. ¿Cómo se llama? Kunta Quinta, que habla de la esclavitud. Lo máximo que podemos ver. Kunta Quinta. Cuando el mundo romano o cuando los romanos conquistaron el mundo, los utilizaban como prisioneros. A los prisioneros los comenzaron a utilizar como esclavos. Otros se vendían como esclavos para pagar sus deudas. Muchos esclavos, en algunas veces, algunos terminaban siendo amados por los amos, los veían como quizás miembro de una familia, pero sin embargo, no dejaban de ser esclavos. Un esclavo era considerado como un cero a la izquierda. No tenía derechos legales, no podía, usando en términos nuestros, no podía llevar a nadie a corte, no podía contratar abogados, no podía hacer absolutamente nada para defenderse. Era un cero a la izquierda, no tenía tierras, posesiones, nada de nada. Ahora, cuando usted empieza a mirar la escritura, es preciso decir que la mayoría de creyentes, muchos de ellos, ¿sabe qué eran? Eran esclavos. Es por eso que usted en la escritura encuentra mucho sobre el sometimiento o sobre la enseñanza a los esclavos para que una vida diferente.
aunque sean esclavos. Y hay mucha enseñanza porque el creyente podría pensar lo mismo que pensamos tú y yo. Bueno, como soy libre en Cristo, ahora hago lo que quiero, ya me puedo liberar de mi amo. No, mira lo que dice Pablo, perdón, en 1 Corintios 1:7. Cada uno en el estado en que fue llamado en él, se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pablo dice, si lo puede hacer, pues hágalo, pero sin embargo, no se preocupe, tranquilo. En tu posición como estás, sé de bendición. Sométete a tu jefe, gánate a tu jefe por tu forma de vivir. Ahora, también se podía presentar otra situación dentro de la iglesia. Que el esclavo, como es cristiano, de pronto era maestro de doctrina o de Biblia en la congregación, y luego el amo llega a Cristo. Entonces, en la casa de él soy su sirviente, pero en la congregación tiene que aprender a someterse a mí como líder. También podía pasar ese caso. Esa que era una situación difícil dentro de la congregación que se tenía que tomar, y por eso hay tanta enseñanza en la Escritura en referencia a esa área. Eso quizás pasaba más de lo que tú y yo nos estamos acostumbrados. Y sabe una cosa, pensando en eso, una de las dificultades, una de las cosas que no más, a ver, ¿cómo podemos decir? Una de las cosas más difíciles que hay dentro del cristianismo es trabajar con otros cristianos, y más cuando ellos asisten a la misma congregación. Porque algunos piensan, porque es que lo que pasa es que es mi hermano en Cristo, y como es mi hermano en Cristo, yo tengo la libertad para hacer lo que yo quiera porque es mi hermano en Cristo. No, señor. No importa que sea tu hermano en Cristo. Es más, con mayor esmero deberías trabajar, con mayor intensidad. Ahora piense por un momento. El rey, bueno, David, antes de ser rey. ¿De quién era yerno David? De Saúl. ¿Usted se imagina a David diciendo, es que como yo soy el yerno del rey, ahora puedo hacer lo que se me da la gana? ¿Hizo David lo que se le dio la gana? Ahorita le un poquitico más de David. Hermano, conocemos. El hecho de que usted trabaje con otro hermano en Cristo no te da la libertad para ahora volverte haragán. Con mayor esmero, esfuérzate para hacer mejor tu trabajo. Esa palabra que se usa allí como criados, dicen los que saben, oikeos, que es una palabra un poco fuerte, porque significa propiedad absoluto y poder sin control. Propiedad absoluto y poder sin control. Así que el amo tenía un control absoluto y total sobre ese servidor. Y Pedro aquí le está diciendo a esos creyentes que frente a esa persona se sujeten, y no solamente cómo, y le dice cómo deben sujetarse, porque yo me puedo sujetar a regañadientes. El pastor dijo que no haga tal cosa, pues no lo voy a hacer. Sí, no lo estoy haciendo, pero a regañadientes. ¿Sí ve la diferencia? Pero con respeto es, me dijo que no lo voy a hacer, bueno, con alegría. ¿Sí ve la diferencia? El mandato de Pedro nos llama, ya lo dije, ¿no?, a la motivación o la actitud de ese sometimiento. Perdón, esa es la palabra. Nos dice la actitud del sometimiento. Está sujetos con todo respeto. Otras versiones que lo traducen con temor. Y esa base de ese respeto
o la base de ese temor. ¿Sabe cuál es la base de ese temor? Y la base de ese respeto. Creo que ya lo estudiamos, versículo 17. Dice, temed ¿a quién? A Dios. Si usted respeta a Dios, si usted le teme a Dios, usted va a poder respetar y temerle a la autoridad que Dios ha puesto por encima de usted. Hermano, es que Dios lo ha establecido de esa manera. Dios estableció la relación empleado-empleador. Dios lo diseñó de esa manera. Nos guste o no nos guste, en la sociedad en la que vivimos, siempre va a haber alguien que va a dirigir. Y siempre va a haber alguien que va a ¿qué? A seguir. Siempre va a haber alguien que está a cargo y siempre va a haber alguien que tiene que someterse, le guste o no le guste. Los hijos siempre decimos, y ojalá y me salga de mi casa, porque cuando me salga de mi casa, ahora sí puedo hacer lo que se me da la gana. Seguro que sí. Luego se casa si es mujer y a ver si quiere hacer lo que se le da la gana. Luego se casa si es hombre, a ver si hace lo que se le da la gana. Pues no, porque de vez en cuando a veces las esposas se quieren convertir en mamás. Y todos los que somos esposos sabemos eso. Como que uno dice, mi mamá. Los solteros me vienen, pastor, ya. ¿Sí? ¿Por qué están todos los hombres callados? Ustedes saben lo que estoy diciendo. Porque no podemos decir nada, porque digamos algo. Siempre va a ser así. Pastor, ¿y qué pasa cuando mi jefe es malo? Bueno, vamos a qué dice el apóstol Pedro para contestarnos, versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto. Y yo creo que ese respeto es reconocer la autoridad de ese jefe, reconocer el puesto de ese jefe. No es hablar mal del jefe, no es que el jefe dio la espalda cuando te dio una orden le haces muecas, no, respeto. No es hablar mal del jefe con otros compañeros, ni en tu casa cuando llegas al cónyuge, es que ese jefe ya no me lo aguanta. Bueno, eso es y respetar al jefe. Somos creyentes. ¿Amén o no amén? Con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a quienes, mire lo que dice, ni siquiera dice malos, dice a los difíciles de soportar. Hay pastores que es tan difícil, pues dice sopórtalo. Mire las dos características que da, buenas. Porque a todos nos gusta tener un jefe bueno y un jefe afable. Es decir, un jefe amable, un jefe justo, un jefe razonable. Gloria a Dios por esos jefes. Pero Pedro también nos da la característica de los jefes, dice, difíciles de tratar. En otras palabras, esos jefes que son irrazonables. Los jefes injustos, los jefes duros, los jefes difíciles de tratar, los jefes que son inflexibles, los jefes que muchas veces son crueles, los jefes que muchas veces son maleducados y etcétera, etcétera, etcétera. Si vio que fue más fácil sacar difíciles las debilidades que las cualidades, siempre es más difícil. Una cualidad y empieza usted una cualidad de mi jefe. De una debilidad de su jefe. Bueno, Pedro está diciendo, si tu jefe te trata mal, ahora yo aclaro algo aquí. Aquí Pedro no está diciendo que si tu jefe te trata mal, que si tu jefe te quiere matar, que te quedes allí para que te mate. No, porque la Biblia dice que me someta, entonces el jefe viene con un machete, a mi machetazo, bueno, pues me someto. No, eso no es lo que está diciendo allí. La idea es que yo me someto al liderazgo de él con respeto. Hombre, si mi jefe viene a pegarme por lo que le ocurre, pues yo tengo que salir corriendo. Salvo mi vida. Hombre, si mi jefe me está maltratando, me está humillando, pues yo me retiro. Y en otro momento le digo, jefe, con todo el respeto, por favor, no me trate de esa manera porque no es correcto. Ahora, yo pensaba un ejemplo, y el ejemplo perfecto es la vida de David, el rey David. Y que nos sirve también de ejemplo a lo que hablamos las semanas antepasadas, las semanas pasadas.
David vivió bajo el mandato de un rey malo. Un rey que el respaldo de Dios ya se había apartado de él. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, de Jehová, se había apartado de Saúl. Saúl en algún momento era el jefe de él porque lo contrató para que le tocara el arpa mientras el demonio lo perturbaba. Sin embargo, cuando Saúl se llenó de celos, entre otras cosas, porque David había sido ungido como rey y Saúl había sido rechazado como rey, se llenó de celos también porque las mujeres o la gente cantaba, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Lo quería matar. Y cuando lo quería matar, ¿qué hizo David? Aquí estoy, soy el siervo del Señor, mátame. No. Él huía, pero nunca le faltaba el respeto al rey. A pesar de que ese rey era un hombre pagano, porque Saúl era pagano. Malo, si lo quieres llamar de esa manera. David había entendido que aunque era un hombre malo, estaba en un puesto de autoridad delegado o impuesto por Dios, a pesar de que Dios tampoco lo quería poner ahí, pero lo puso por causa del pueblo. Y David respetó su autoridad. Y ahí es donde sale el pasaje famoso que hoy es utilizado por aquellos falsos predicadores o falsos maestros para que nadie les diga el error que están cometiendo. Ahí fue donde salió el pasaje glorioso, donde David le dijo a los hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Ahora David no sabía que ya el Espíritu se había apartado, pero lo dijo de esa manera. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. 1 Samuel 24, versículo 6. Y David duró 1 año y medio escapando de Saúl. 1 año y medio. ¿Y David quién era? El rey ungido. En nuestros términos sería el presidente electo. 1 año y medio huyendo del rey y siempre lo respetó. Y usted dirá, pastor, ¿cuál es el punto? El punto es fácil, hermano. Aquí usted tiene a David, un hombre que vivió bajo amenaza. O sea, el privilegio de que va a ser el próximo rey de Israel, y en vez de disfrutar ese privilegio, vivía bajo amenaza por tener ese privilegio. Lo amenazaron por un crimen que él nunca cometió. Tuvo que estar 1 año y medio como fugitivo, escapando como loco, porque un hombre malvado que estaba en el trono lo quería matar. Pero ahí encontramos en Samuel, si usted lo quiere leer, un hombre que no fue rebelde a ese rey, a esa autoridad. Un hombre que no tomó la justicia en sus propias manos. Tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Usted puede leer la historia. Sino que un hombre que esperó pacientemente el tiempo de Dios. Un hombre que entendió que la venganza es de Dios. Un hombre que entendió que Dios en su tiempo se iba a ocupar de Saúl. Y en todo momento respetó y se sometió a esa autoridad. No andaba reclamando derechos, aunque los tenía. Hermano, ¿qué modelo? ¿Qué modelo que debemos seguir? A veces pensamos únicamente en el pecado de David con esta Betsabé, como llame, Betsabé. Lo recordamos más por eso. Pero mira qué modelo, se parece a nosotros cuando dicen algo contra nosotros. Ay. Hermano, muchos de los abusos, y mírenlo cómo lo voy a decir, muchos de los abusos justificados e injustificados, a nosotros nos quieren llevar a pelear, a dar golpes, a rechazar a la autoridad, a protestar, a quejarnos, a ser insubordinados, a crear desobediencia civil. Hermano, eso es pecado. La respuesta del creyente debe ser la respuesta del rey David. Él simplemente encomendó su causa al Señor y que Dios iba a cuidar de él.
Oh, pastor, es que usted no entiende el jefe tan malo que yo tengo, hermano. Usted tiene que tener la seguridad. Usted encomienda su causa a Dios. Su jefe o ese rey malvado o ese gobernante malvado va a tener su recompensa, ya sea en este siglo o en el siglo venidero. Pero que la va a tener, la va a tener. No somos llamados a tomar la venganza por nuestras propias manos. Ahora, regresando a nuestros textos del imperio, en el imperio romano, la idea de los criados, ¿saben que ellos podían, tú y yo hoy, si no nos gusta el jefe, pues voy a solicito trabajo y me voy? Ellos no podían hacer eso. Porque el jefe era, porque el amo era el dueño de ellos. Miren, por ejemplo, la carta a Filemón. No tiene que buscarla, un día vamos a estudiarla. Pero la carta a Filemón, Pablo envía a Onésimo de regreso a Filemón. Y los que han leído esa carta, pastor, ¿está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, un libro de la Biblia. Pablo envía a Onésimo de regreso a Filemón, que era su amo. Y en mis palabras lo dice de la siguiente manera: Onésimo, mira, ahora que eres cristiano, regresa con tu amo, al que te posee. Se había escapado, ¿no? Y sírvele de corazón. Y a Filemón, que era el jefe o el amo, le dice: Filemón, recibe a Onésimo, porque Onésimo ahora es un hombre salvo. Porque si Onésimo es un hombre salvo, lo envío con amor. Y Pablo añade, dice: y si él te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo voy a pagar. Hermosa historia. Pablo enseñó sobre ello. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 6. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, lo tocamos y hoy nomás vamos a recordar algunas cosas. Efesios capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. Ahora, lo que está diciendo en este pasaje es que el creyente debe servir a sus jefes terrenales como si estuviera sirviendo ¿a quién? A Cristo. ¿Necesita explicación eso? Versículo 7. Siervos, sirviendo, mírenlo, el pasaje más interesante. ¿Sirviendo cómo? De buena voluntad. Como si el Señor, como al Señor y no a como los hombres. Buena voluntad. Hermano, no se vista de esa manera. Pastor, si fastidia, ahora tengo que vestir como Él quiere. Hágalo de buena voluntad. El jefe vaya barra, pero si a mí acaso me toca barrer, yo soy el que manejo la máquina. Ahí se va. Y yo soy el maquinista aquí, es que yo he estudiado no sé cuántos semestres en la Universidad del Javeriana la Harvard, perdón, no, la Harvard no, ¿cómo se llama? La Harvard, para ser maquinista y aquí me tienen barriendo. De buena voluntad. Dice, como al Señor, en otras palabras, como si el Señor te hubiera pedido que lo hicieras. No como a los hombres. Pastor, es que es gritón, es que es mal jefe. Miren lo que sigue diciendo el apóstol en el versículo 9. Y yo me adelanté un poquito, pero dice: vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Es decir, que si yo les pido que ellos que lo respeten, él está diciendo a los amos: respeten a sus empleados. Deja las amenazas, o sea, deja estarlos amenazando. Que si no trabaja le bajo el sueldo, eso son amenazas. Que si no trabaja lo corro, eso son amenazas. Hay los que son, ¿cómo se llama esa palabra? Los que son jefes, bueno, iba a ser otra palabra, pero se me fue.
Dice, sabiendo que al Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay. O sea, Dios en su cuidado y en su amor por su pueblo les está diciendo a los empleados, mira, sométanse, pero si sus jefes son injustos, no se preocupen, yo me ocuparé de ellos. O sea, no hay excusa. Hermano, que tu jefe sea un mal jefe, él va a recibir la recompensa, pero no hay excusa en la escritura para no someterse a él. Solo en aquellas cosas, una vez más, quieran violentar lo que Dios pide. Si tu jefe te dice, vaya y mate a tal persona, pues entonces yo tengo toda la libertad bíblica para decir, no lo voy a hacer. Vaya, robe. No, pues no. No es que vaya, cómpreme los líquidos que no me... y no tengo, vaya, róbeselo. No, 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 deme el dinero. Usted es responsable. No, no, prefiero pagarlos entonces yo. Pero rara vez un jefe va a pedir una cosa de esas, ¿no? Esa es la excusa que usamos para no someternos, pero los jefes rara vez van a pedir eso. Así que hermanos, ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Nadie que dice ser cristiano, que ha sido justificado por la fe, tiene la excusa de no someterse a su jefe por causa de que es difícil de tratar. Todo lo contrario, hermano, todo lo contrario. Deberíamos con más amor someternos, porque Pedro, para evitar excusas, más adelante nos va a hablar de nuestro máximo ejemplo. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? ¿El pastor de la iglesia? Cristo. Y él nos va a hablar de nuestro máximo ejemplo. ¿Qué hizo nuestro máximo ejemplo? Hermano, una vez más, Dios te salva. Pero Él está muy interesado en nuestra conducta, por eso ya lo leímos. Él nos dice, sé santo como yo soy santo. Él nos dejó en este mundo como peregrinos para que viviéramos diferentes y para poder predicar su palabra. Así que tenemos que marcar la diferencia en nuestro lugar de trabajo. ¿Sabe, hermano, que hubo un tiempo donde las personas querían contratar cristianos porque eran los más trabajadores, eran los más honestos, eran los más responsables? Pero hoy ya no los quieren contratar los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque son los más perezosos, son los más chismosos, son los más irresponsables, son los que más se quejan del jefe, son los que más llegan tarde, son los que menos trabajan y más quieren cobrar, son los que los que más roban, los que no se someten a las reglas. La gente no quiere nada. Es cristiano, no lo contrate. Qué tristeza que hemos llegado a ese punto. Mira el versículo 6 ahí en Romanos 6, en Efesios 6, 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. O sea, es decir, no trabaje para agradar a los hombres, sino como siervos, esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad. Hermano, ¿sabe lo que implica esto hoy en nuestro tiempo, 2022? Que yo hago mi trabajo bien, esté el jefe o el jefe no esté. Me someto a mi jefe, respeto a mi jefe, me someto a las normas, no con la intención de ganar más dinero, no con la intención de que me asciendan de trabajo, no con la intención de ganar puntos con mi jefe, sino para honrar a Dios, sino porque quiero hacer la voluntad de Dios. Si en el proceso de honrar a Dios, de hacer las cosas por honrar a Dios, por hacer su voluntad, si en ese proceso el jefe me sube el sueldo, me asciende, me da bonos o me empieza a felicitar o lo que sea, en ese proceso esos son añadiduras. Pero mi objetivo principal no es ese. Mi objetivo principal al levantarme todos los lunes y llegar a mi trabajo con una sonrisa es hacer la voluntad de Dios. Si en ese proceso vienen añadiduras, gloria a Dios.
Pero mi objetivo principal es que Dios sea honrado y es que se abra una puerta para predicar el evangelio de Jesucristo. Yo por eso le digo, no ve muchas veces la gente, ay, que el lunes y con fotografías y todo el cuento el lunes. El creyente tiene que llegar el lunes con una cara como si fuera viernes. Feliz, contento, alegre, porque va a trabajar no para su jefe, va a trabajar ¿para quién? Para su Dios. Ah, pastor, tan exagerado. Pues no lo está leyendo en la Biblia, mi hermano. ¿O es que no le dice la Biblia ahí eso? O yo leí otra versión extraña, versión DK. No. Hermano, nuestro trabajo es un campo misionero. Mi hermano Mateo mencionó algo así parecido, pero la semana pasada no me acuerdo cómo lo mencionó, pero ya está la versión mía. Pero sí voy a usar también a la China. Hermano, nuestro trabajo es un campo misionero. Hermano, ¿de qué nos sirve ir a un viaje misionero a la China cuando en mi trabajo conozco 2 personas inconversas y no les predico el evangelio? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que esas 2 personas con las que trabajo, yo no vivo una vida recta delante de ellos y luego me voy a la China a predicar el evangelio? ¿De qué sirve? Ah, el pastor está en contra de los viajes misioneros. Yo no estoy en contra de que usted vaya a la China. Puede ir a la China, puede ir al Japón, a Tailandia, a donde usted quiera. Usted puede ir a donde quiera. Yo no estoy en contra de eso. Es más, de hecho, esta semana leí una historia de una familia misionera que se fue de Suecia a África. Tremenda historia. Si está interesado, se la mando, pero está hermosa. Que por lo menos a mí como pastor me sirvió de motivación para seguir predicando el evangelio en esta congregación, aunque parezca que nadie entienda lo que estoy diciendo. Pero me sirvió esa historia de motivación. Sí, porque a veces uno enseña y parece que como que uno no está enseñando nada, pero por la historia esa que yo leí, yo creo que al menos hay uno que está entendiendo. Tremenda historia. O sea que yo no estoy en contra de que vaya a viajar misionero. No, vaya. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nos vamos por allá, que porque el evangelio allá no ha sido predicado. Sí, pero mi vecino, mi compañero de trabajo, ¿qué? Entonces ahorita tengo que ir a la China, a evangelizar a la China para que los chinos se conviertan y vengan ellos aquí a evangelizar a mi vecino. Tremendo mensaje, wow. O sea, ahorita hay que ir al resto del mundo para que el resto del mundo venga a Judea, a Jerusalén y a Samaria. Ese es el orden que tenemos ahora los seres humanos. Gánate a los de afuera y luego que los de afuera vengan y se ganen a los que están a tu lado. Entonces yo no estoy diciendo que no vayan a los viajes misioneros, lo que estoy diciendo es que hay prioridades, ¿sí? Y que también a nuestro alrededor, mi vecino, mi compañero de trabajo necesita que se le hable del evangelio. En mi casa se necesita que se hable del evangelio, que vivan el evangelio. Hermano, en tu trabajo secular tienes un llamado espiritual, que es alcanzar a esas personas que Dios te ha puesto alrededor mientras trabajas. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco estoy diciendo que ahora deje de trabajar y póngase a evangelizar, porque a usted no le están pagando para que evangelice, le están pagando para que trabaje. O sea, no estoy diciendo eso. Mañana me llama pastor, me corrió en el trabajo el martes. ¿Y por qué? Porque puse a evangelizar. ¿Y por qué está evangelizando? Por lo que usted dijo el domingo. Yo no estoy diciendo eso. Usted al trabajo le pagan para que haga lo que tiene que hacer allá, no sé yo. Si tiene que cortar pasto, pues le pagan para que corte pasto, para que pegue puntillas esas y arme paredes. Pero cuando la gente lo ve vivir una vida diferente, cuando la gente lo ve que usted va a comer y saca su tiempo para orar, cuando la gente ve que usted se machucó un dedo y usted, en lugar de decir palabras intraducibles, se goza y se deleita en el Señor. Cuando la gente ve que su jefe los maltrata y usted contesta con amor y la gente le pregunta, bueno, ¿tú es que estás loco? ¿Qué es lo que te pasa? Mire, te acabo de abrir una puerta así de grande para que tú le digas, lo que pasa es que alguien vive en mí diferente. Déjame, yo te comparto el evangelio. ¿Ve la diferencia? Pero usted se vaya
y en vez de estar arreglando la carretera, se pone a evangelizar, lo van a votar. Se lo digo desde ahora. Lo van a votar. Y no es profecía, es que es una verdad. Lo van a votar. Es la lógica. Entonces, en tu trabajo, en la escuela, lo mismo. Tampoco niños. Ahora, el pastor dijo que nos pusiéramos a evangelizar mientras el maestro está dando la clase. Yo tampoco estoy diciendo eso. Eclesiastés dice, ya sabe lo que dice. Entonces, cuando estoy en mi trabajo, pero cuando yo estoy en mi trabajo, no hago nada para provocar la ira de mis compañeros. No estoy con cara de insatisfecho, ni de descontento, ni de orgullo, ni de egoísmo. Entonces la gente va a empezar a preguntar. Tampoco uso como hijo de Dios, tampoco uso la excusa de que yo soy hijo de Dios y el hijo del rey vive bien y no trabaja. Hermano, mucho cuidado, lo van a votar. Y eso va a ser combustible para la crítica. Hermano, cuando nosotros vivimos de una forma honesta, viviendo de acuerdo a la palabra, vamos a silenciar las críticas de los que ignoran la verdad. Y se nos van a presentar la oportunidad para presentarles el mensaje de Cristo que cambió su vida. ¿Te imaginas personas que decirle, pero es que tú te quejas, te maltratan y tú sigues trabajando con ese amor? ¿Por qué lo haces? Y tú le dices, porque yo entiendo dos cosas. Uno, que quizás esos maltratos quizás no vienen de él, sino de mi enemigo, el diablo. Y segunda, porque yo no lo veo a él como jefe, veo al que está detrás de él, Cristo. Eso derriba cualquier argumento. Y ahí usted tiene la oportunidad para decirle, mira, necesitas a Cristo. Yo era así como tú. Cristo entendí y le presento a usted el mensaje de salvación y sembró la semilla. Está haciendo misiones, no en la China, en su trabajo. Vamos a orar, mis hermanos. Yo quiero que por un momento usted allí le dé gracias a Dios por el jefe que tiene, o los jefes si tiene varios. Y si en algún momento quizás usted no se ha sometido con respeto, o sea, lo ha irrespetado, ha hablado mal de ese jefe, dígale, Señor, perdóname. Si en algún momento usted ha trabajado con la intención de que su jefe, ganar puntos con su jefe para que su jefe le suba el sueldo y todos esos rollos, dígale, Señor, perdóname. Y si usted no veía su trabajo como un terreno misionero, dile, Señor, perdóname y enséñame a verlo de hoy en adelante como un terreno misionero. Pablo dice, somos cartas abiertas. Dile, Señor, yo quiero predicar el evangelio a mi compañero de trabajo. Ábreme la oportunidad, Señor, para predicarle tu palabra. El momento propicio, el momento adecuado. Padre, gracias porque todos los que estamos aquí, de una u otra manera, Señor, tenemos que rendir cuentas o someternos a alguien que está por encima de nosotros. Señor, y a veces, quizás como dice Pedro, hay unos que no son tan fáciles, pero allí está el mérito. Porque ¿qué mérito hay cuando lo tenemos que hacer con alguien que es fácil de hacerlo? Señor, que tu palabra que fue sembrada hoy nos dé las herramientas necesarias para aprender a amar, respetar, orar por esos jefes, ya sean fáciles de tratar o difíciles de tratar. Señor, que se nos presente la oportunidad para que por nuestro ejemplo de vida podamos compartir el evangelio con nuestros jefes y nuestros compañeros de trabajo.
Señor, que nuestro primer campo misionero sea allí. Danos la gracia. Señor, entendemos que el que convence de pecado eres tu Espíritu. Señor, a nosotros solamente danos la facilidad de palabras para poder compartir con ellos el Cristo resucitado, el Evangelio. Porque del resto te ocupas tú, Señor. Padre, gracias. Padre, que cuando el desánimo llegue, Señor, que nos podamos motivar en tu palabra, en saber de que tú estás tocando los corazones, que tú estás convenciendo de pecado, de justicia, y que el fruto se va a dar en el momento que nosotros menos lo esperemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Señor, si hay alguien que